Bueno, muy buenos días a todos. Hoy, eh, bueno, mi nombre es Alejandro Cárdenas, soy residente de cirugía de primer año de la Universidad de Antioquia y hoy les voy a hablar acerca de la anatomía del retroperitoneo y la glándula suprarrenal. Un agradecimiento pues especial al profe Juan Carlos Serna, pues digamos por su asesoramiento en esta charla que vamos a dar el día de hoy. Bueno, entonces los aspectos que vamos a revisar en esta charla van a ser primero unos aspectos muy generales, luego hablaremos acerca de las zonas, los límites, de los espacios del retroperitoneo, algunas consideraciones quirúrgicas importantes con relación a la anatomía y por último de las glándulas suprarrenales. Entonces, para empezar, es de decir que el retroperitoneo es una parte de la cavidad abdominal, se encuentra en la parte posterior y la vamos a ubicar entre el peritoneo parietal, justo la parte posterior, y la pared posterior del abdomen. Allí vamos a tener ubicados todos los órganos retroperitoneales, los cuales tienen una característica particular y es que no están completamente recubiertos por peritoneo visceral. Esto sumado a que está en una cavidad profunda y además de eso están parcialmente ocultos por las vísceras intraabdominales, hace que el retroperitoneo sea un espacio, lugar donde el diagnóstico y el manejo de sus patologías es un poco complejo desde el punto de vista quirúrgico. Para iniciar vamos a definir unos límites, es decir, que la parte superior del retroperitoneo va a estar entre la 12ª vértebra torácica y la 12ª costilla. Con respecto a la parte inferior, es decir, de que no solamente está dentro del abdomen, sino que también vamos a tener una porción pélvica. Por eso el retroperitoneo llega inclusive hasta el diafragma pélvico. Y vamos a tener un límite anterior, como ya les había comentado, que va a ser la parte posterior del peritoneo parietal y en la parte posterior los músculos de la pared abdominal y los músculos erectores de la columna. Y vamos a tener también un límite medial y un límite lateral. En la parte medial vamos a tener lo que son las vértebras lumbares y sacras y en la parte lateral va a ser una línea que se traza entre los músculos de la pared posterior del abdomen y el inicio que se da entre los músculos planos del abdomen. En maneras o términos más sencillos vamos a decir que es el borde lateral del músculo cuadrado lumbar. Con respecto a las zonas del retroperitoneo, hay una clasificación que se ha dado para definir o guiar el manejo que se da a las lesiones del retroperitoneo. Esto se ha definido en tres grandes zonas. La primera, que es la zona 1, que es la zona central, la cual en la parte superior la vamos a encontrar entre lo que es el diafragma y el promontorio del sacro. Y los bordes laterales va a ser el músculo psoas, ahí donde vamos a encontrar las dos grandes estructuras vasculares, que es la aorta y la cava, además del páncreas y el duodeno. También vamos a tener una zona 2 que es lateral. Esta va a estar lateral al músculo psoas y ahí es donde vamos a encontrar el riñón, el ureter, la glándula suprarrenal, el colon ascendente y el colon descendente. Y vamos a tener una zona pélvica, la cual involucra la parte que está desde las crestas ilíacas hasta el diafragma pélvico, como les había comentado antes, y allí vamos a tener los grandes vasos ilíacos, el colon sigmoides, los órganos urogenitales y también los ureteres. Sin embargo, hablando anatómicamente, en el retroperitoneo vamos a encontrar un tejido conjuntivo. Ese tejido conjuntivo me va a dividir mi retroperitoneo en tres capas. Para entender el retroperitoneo se divide en una capa externa, en una capa media y en una capa interna. La capa externa va a ser la más posterior, la capa interna, que es donde vamos a tener los órganos retroperitoneales primarios, y la capa interna va a ser la que va a ser en la parte más anterior. Entonces, en la parte externa es donde vamos a tener la fascia tóraco-abdominal, que contiene esos músculos de la pared posterior del abdomen y los erectores de la columna. En la parte media es donde vamos a tener la cápsula de Gerota o la fascia renal, donde tenemos contenidos órganos retroperitoneales primarios. Y en la capa más interna, que es la más es lo que va a estar delante de esa cápsula renal y va a estar entre el peritoneo y donde vamos a tener los órganos retroperitoneales secundarios.
Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un órgano retroperitoneal primario y uno secundario? Es que los primarios, desde su origen embriológico durante su desarrollo, siempre van a estar en el retroperitoneo. Sin embargo, los secundarios son aquellos que se desarrollan intraperitonealmente y posteriormente con el desarrollo genera una migración hacia la parte posterior del abdomen y me van a generar una zona de fusión al retroperitoneo. Ese es un ejemplo del colon descendente, el cual se desarrolla intraperitonealmente, pero posteriormente con el desarrollo hay una flexión de su mesenterio, se adhiere a la parte posterior del abdomen, justo en el retroperitoneo, y eso va a generar una fase de fusión. Ahorita más adelante hablaremos de esas fases de fusión que son muy importantes para el abordaje quirúrgico del retroperitoneo. Con estas fascias, entonces, el retroperitoneo lo vamos a dividir en 5 espacios. Vamos a tener un espacio pararrenal anterior, que es lo que está por delante de la cápsula renal, un espacio perirrenal, que es lo que está contenido dentro de la cápsula renal, un espacio pararrenal posterior que está detrás de esa cápsula, un espacio retrofacial, que es lo que incluye toda la pared posterior del abdomen y los músculos erectores de la columna, y en la parte inferior, la parte pélvica. Entonces, vamos a empezar con la parte retrofacial, que es la más posterior. Allí, como les dije, tenemos los músculos de la pared abdominal y los músculos erectores de la columna. Estos están envueltos por la fascia toracolumbar. La fascia toracolumbar va a tener 3 láminas. Una lámina que va a la apófisis espinosa de la vértebra, una lámina media que va a la apófisis transversa de la vértebra y una lámina anterior que va al pedículo vertebral. Entre estos espacios que me genera va a albergar un grupo de músculos. Entre la lámina posterior y la lámina media vamos a tener los músculos erectores de la columna. Entre la lámina media y la lámina anterior el músculo cuadrado lumbar y por delante de la lámina anterior vamos a tener el músculo psoas. Estas 3 láminas se van a unir y aquí a partir va a haber un origen aponeurótico de esos músculos planos abdominales, específicamente el oblicuo interno y del músculo transverso del abdomen. Ya siguiendo al siguiente compartimiento de atrás hacia adelante, vamos con el pararrenal posterior. Es el que se encuentra entre ese espacio retrofacial y la cápsula renal. Aquí tenemos dibujada nuestra cápsula renal y aquí tenemos todo el espacio retrofacial. Entonces, este sería nuestro espacio pararrenal posterior. Realmente es un espacio muy pequeño, va a estar delimitado por esa fascia toracolumbar y por esta hoja posterior de la cápsula renal. Es un espacio que, del ser tan pequeño, generalmente es muy raro que tengamos colecciones o hematomas en esta zona. Luego tenemos el espacio perirrenal, que es mucho más adelante. Este va a estar delimitado por la cápsula de Gerota o la fascia renal, y es donde vamos a tener contenidos nuestros órganos retroperitoneales primarios, específicamente lo que hablamos, la glándula suprarrenal, el riñón y el ureter. Esto va a tener unas zonas de fusión. ¿Por qué? Porque tanto la hoja anterior como la posterior se deben unir para generar una cápsula. En la parte superior se van a unir a nivel del diafragma, en la parte media se van a unir a nivel de la adventicia de los vasos renales y en la parte lateral se van a unir a formar algo que se llama fascia lateroconal, la cual ocurre posterior al colon y se termina uniendo al peritoneo parietal. Ahí lo vemos señalado. Luego, más adelante, tenemos por delante de esa cápsula el espacio perirrenal anterior. Se va a estar delante de la fascia perirrenal anterior y por detrás del peritoneo parietal. ¿Cuál es la importancia de este espacio? Ahí es donde tenemos los órganos retroperitoneales secundarios, específicamente lo que hace relación al páncreas, al colon ascendente, el colon descendente y el duodeno. Entonces, como yo les había explicado al inicio, esto de los órganos retroperitoneales primarios y secundarios, que esos secundarios migraban a la parte posterior del abdomen para generar unas fases de coalescencia, son muy importantes para los abordajes quirúrgicos. Aquí, por ejemplo, tenemos esta que es la fase de fusión de Toll, que básicamente consiste en esta fusión que se da entre la cápsula renal, específicamente la fascia anterior, con el peritoneo que recubre el colon ascendente. Mientras que, por ejemplo, en el caso del páncreas, lo que tenemos es la fascia de Treitz, que es esa unión entre esta fascia perirrenal anterior con este peritoneo que está sobre el páncreas. Y por último, en la parte inferior tenemos la fosa ilíaca, que en la fosa ilíaca vamos a tener los vasos ilíacos, los ureteres, los órganos urogenitales y el colon sigmoides.
No hay que olvidar que en el retroperitoneo tenemos dos grandes estructuras vasculares vitales, que es la aorta y la vena cava. Estas discurren y vamos a tener ramas tanto parietales como viscerales. Las ramas parietales son las que me van a irrigar los músculos de la pared abdominal de la parte posterior en general. Entonces, la primera rama que tenemos, que es la frénica inferior, que es la primera rama que da la aorta justo cuando emerge por debajo del diafragma y todas las arterias lumbares. Y tenemos el componente visceral, que es lo que me va a irrigar todos los órganos intraabdominales del tracto gastrointestinal, que es el tronco celíaco, la arteria mesentérica superior y la arteria mesentérica inferior. También las arterias renales, las gonadales y las suprarrenales medias. Y también tenemos la cava. La cava tiene pues unas ramas viscerales diferentes, pero las parietales siguen siendo las mismas, tanto frénicas, lumbares, mientras que las viscerales vamos a tener las suprahepáticas, las renales y las gonadales. En ese retroperitoneo vamos a tener un drenaje linfático y unos ganglios. ¿Cuál es la importancia de esto? En el cuerpo más o menos tenemos entre 400, 500 ganglios linfáticos, de los cuales de esos 230 corresponden al espacio retroperitoneal. Es decir, estamos hablando entre un 50 a un 40%. Y estos se discurren a través de esas grandes estructuras vasculares que acabamos de hablar. Entonces, la forma más fácil de clasificar los ganglios del retroperitoneo es específicamente a esas estructuras a las cuales están relacionados. Entonces, vamos a tener un grupo aórtico, un grupo de la vena cava y un grupo pélvico, que es el que se relaciona con los vasos ilíacos. Y a su vez uno los puede subclasificar de acuerdo a cómo están en relación al vaso. Entonces, si están por delante, serán pre, si están por detrás serán retro y si están al lado serían para. Entonces, de acuerdo al vaso, uno los nombra. Puede ser retroaórtico, paraórtico o preaórtico, igual en cada uno de los casos. Todos estos ganglios linfáticos y estos vasos linfáticos terminan drenando a dos troncos lumbares, uno derecho y uno izquierdo, los cuales van a llegar y van a drenar a formar la cisterna del quilo. Esta queda justo por debajo del diafragma en la apertura de la aorta. Y ahí vamos a tener la confluencia del tronco o el conducto torácico que se va por todo el mediastino posterior para llegar al confluente yúgulo subclavio y llevar todo este drenaje linfático. Ya con todo esto que hablamos, entonces hay unas consideraciones quirúrgicas importantes del retroperitoneo. Se han descrito abordajes para el lado derecho y para el lado izquierdo. Cada uno tiene unas utilidades diferentes y se relacionan con estas fascias de coalescencia que les acaba de nombrar previamente. Entonces, con respecto al retroperitoneo derecho, tenemos la maniobra de Kattelbratz, Kocher y la maniobra de medialización del hígado. Y en el lado izquierdo vamos a tener la maniobra de Mattox, la maniobra de Gómez y Gómez. Les voy a hablar específicamente de 4. La primera, que es la maniobra de Kattelbratz, en la cual consiste en realizar una sección sobre este ligamento parietocólico desde el ángulo esplénico del colon hasta el ángulo iliocecal. Entonces, allí hacemos disección y vamos a irnos por la línea de Toll, que es esa fase de fusión de las cuales les había hablado previamente. ¿Cuál es el motivo por lo cual uno puede realizar esta maniobra? Principalmente para abordaje de la vena de la cava inferior. También tenemos la maniobra de Kocher, la cual lo que hacemos es liberar el ángulo del colon para exponer el duodeno y allá hacemos una incisión lateral a la segunda porción del duodeno para tener posteriormente un acceso a la cara posterior del duodeno y de la cabeza del páncreas. Allí lo que vamos a tener es una exposición específicamente también de la vena cava inferior, pero importante de la vena porta, del páncreas y del duodeno. También del lado izquierdo tenemos la maniobra de Mattox. Hay una Mattox y Mattox modificada. La primera, que es la maniobra de Mattox, es muy similar con respecto a la de Kattelbratz al lado derecho, solamente que estamos desde el lado izquierdo. También se hace esa incisión sobre el ligamento parietocólico del lado izquierdo y hacemos medialización del colon izquierdo. Con la diferencia que entre la de Mattox y Mattox modificada es que en la de Mattox yo voy a llevar todos los órganos, inclusive los retroperitoneales, los voy a medializar para tener un acceso directo a la aorta. Mientras que en la Mattox modificada, yo lo que voy a dejar es in situ esos órganos retroperitoneales primarios en caso que quiera realizar un abordaje sobre ellos.
Listo, y para la segunda parte de esta charla, que era hacer un enfoque con respecto a la glándula suprarrenal. Entonces vamos a hablar inicialmente de un aspecto histórico de la glándula, es decir, que esta fue descrita por primera vez por Bartolomeo en 1564. Sin embargo, en el siglo XVIII, desde el siglo XVII al siglo XVIII, realmente no se conocía nada acerca de la función de la glándula suprarrenal. Fue hasta 1855 cuando Thomas Addison fue el que describió la insuficiencia suprarrenal en la descripción de seres vivos que tenían la ausencia de la glándula. Y ellos decían que mejoraban cuando les inyectaban extractos de la corteza de la glándula suprarrenal. Sin embargo, en este punto todavía no era muy clara la fisiología y la función que cumplía la glándula suprarrenal. Sobre ese tiempo, con el advenimiento del microscopio en 1856, se logró determinar de que la glándula suprarrenal tenía dos estructuras histológicamente diferentes, que era la corteza y la médula. Luego tenemos un aporte del doctor Philip Hens y el doctor Edward Kendall, que fueron los que más han aportado a describir la función de la glándula suprarrenal. Por un lado, el doctor Philip en 1929 escribió algo como la sustancia X, en lo cual él decía que personas que sufrían de artritis reumatoide y en algunas condiciones presentaban mejoría de ella, como por ejemplo cuando una mujer quedaba en embarazo. Él decía eso se atribuye a una sustancia X, sin embargo no pudo describirla. Posteriormente, con los trabajos de Edward Kendall, el cual logró aislar estas hormonas de la glándula suprarrenal, aisló 30, y posteriormente en la clínica Mayo se logró hacer por primera vez la síntesis de la dehidrocortisona. Entre el doctor Philip y el doctor Edward Kendall lograron describir cómo el uso de la dehidrocortisona lograba el control de la artritis reumatoide, es decir, como una hormona inmunosupresora. Esto les atribuyó el premio Nobel y con ello abrieron todo el camino para la investigación acerca de la función de la glándula suprarrenal y con todo lo que conocemos acerca de ella hoy en día. Es decir, que la glándula suprarrenal tiene dos funciones o dos unidades endocrinas completamente independientes, tanto histológica, embriológica, como anatómicamente. Entonces, se divide en la que es la corteza y lo que es la médula. La corteza vamos a tener tres zonas, que va a ser la zona glomerular, la fascicular y la zona reticular. Cada una llamada a producir una hormona específica, entre lo que tenemos los mineralocorticoides, los glucocorticoides y los estrógenos sexuales y los andrógenos sexuales. Mientras que la médula tiene una función neurológica del sistema nervioso simpático para la producción de catecolaminas. Eso gracias a que tiene la enzima feniletolamina N-metiltransferasa, la cual permite que se produzca ese tipo de sustancia en la médula. El desarrollo embriológico de la glándula suprarrenal es totalmente, como les decía, es independiente tanto de la cápsula como de la médula de la glándula. Por un lado, la corteza suprarrenal se va a originar desde el mesodermo, junto o muy cercano a lo que son los túbulos mesonéfricos y las crestas gonadales, mientras que la médula suprarrenal se deriva desde el ectodermo, específicamente de las crestas neurales. Para desarrollar la glándula como una unidad, este tejido debe migrar hacia la parte ventral, tanto paravertebral como paraórtico. Entonces, ¿cuál sería la importancia de esto en la clínica? Que muchas veces durante esta migración puede quedar tejido ectópico o tejido extra suprarrenal, el cual también puede llegar a generar patologías quirúrgicas como paragangliomas o feocromocitomas. Específicamente con respecto a la médula suprarrenal, se ha descrito que pueden haber cúmulos de tejido ectópico. Hay uno que se ha descrito que es el órgano de Sutherland, que se encuentra específicamente en la bifurcación de la aorta e inferior a la arteria mesentérica inferior, el cual es capaz de producir catecolaminas, y se describe que hasta el 15% de los feocromocitomas se puede producir en este tipo de tejido ectópico. Por lo tanto, es muy importante y pues quirúrgicamente también conocer la presencia de en esa patología. Entonces, esta es la migración que puede generar el ectópico que se genera a raíz de este desarrollo embriológico. Como ustedes se pueden dar cuenta, yo puedo tener tejido medular ectópico
a raíz de toda, básicamente, que la columna vertebral y la aorta, dado justo por eso, por ese mismo migración paravertebral y paraórtica. Mientras que el tejido ectópico cortical realmente es mucho más limitado específicamente a la glándula suprarrenal y como les había dicho que venía de justo del mesodermo, de donde también se originan los órganos urogenitales, lo vamos a encontrar también en las gónadas o en el tracto reproductivo. Ya hablando específicamente de la anatomía de la glándula suprarrenal, tenemos dos glándulas, una derecha, una izquierda, ambas están superiores y medial al polo superior del riñón. Tienen unas diferencias, por un lado la glándula suprarrenal izquierda es mucho más plana, más grande, mientras que la derecha es triangular y un poco más pequeña. Estas recuerden que son un órgano retroperitoneal primario y van a estar contenidas dentro de esta cápsula renal o cápsula de Gerota. Pesan entre 4 a 6 gramos, pero es importante resaltar que estas pueden aumentar hasta un 50% su peso en épocas de estrés, como por ejemplo, no solamente pues en épocas de estrés, sino también en el embarazo, lo cual pues digamos es muy, muy importante tener en cuenta. ¿Cuáles son las relaciones anatómicas de la glándula suprarrenal? En el caso de la glándula suprarrenal derecho, vamos a tener unas estructuras que se relacionan ventromedial y ventrolateral. En ventromedial la relación más importante que tiene es con la vena cava, porque si ustedes se dan cuenta, la glándula suprarrenal inclusive puede ser posterior a la vena cava. Y en la parte inferior, junto con la primera porción del duodeno. Mientras que la relación lateral que va a tener es con la parte posterior del hígado, con el ángulo hepático del colon y con el riñón. Aquí vemos cómo es la relación de la glándula suprarrenal con el hígado, que está posterior a ella, inclusive puede estar posterior a la vena cava. Con respecto a la glándula suprarrenal izquierda, recordemos que esta es un poco más grande y vamos a tener una relación inferior, una relación anterior y una relación medial. La relación anterior es muy importante, ¿por qué? Porque la glándula suprarrenal está por detrás del saco menor, es decir, que para abordarla yo necesito ingresar a la transcavidad de los epiplones. La relación inferior está con el páncreas y por aquí la arteria esplénica. Y en la parte medial con la arteria gástrica izquierda y el ganglio celíaco. Está la relación que vemos con el estómago y el vaso, como vemos el estómago está anterior a la glándula suprarrenal y ella está posterior y entre ellas tenemos el saco menor. Con respecto a la irrigación, la glándula suprarrenal es una glándula muy vascularizada. Es de resaltar que es la tercera órgano del cuerpo que recibe mayor flujo sanguíneo después del riñón y la tiroides. Sus aportes está dado por tres arterias principales, las arterias frénicas inferiores, primeras ramas de la aorta abdominal, propiamente una rama de la aorta y por las arterias renales. Vamos a tener de ellas una arteria suprarrenal superior, una media y una inferior. Sin embargo, también podemos tener irrigaciones accesorias que vengan de las intercostales, las ováricas o las espermáticas internas. Con respecto al drenaje venoso es muy diferente a la irrigación arterial, porque el drenaje venoso solamente se da el drenaje venoso se da solamente por una vena, con muchas diferencias entre el lado izquierdo y el lado derecho. Con respecto al lado derecho, esta va a ser mucho más corta. ¿Por qué? Porque recordemos que está muy próximo a la vena cava. Por lo tanto, se dice que puede inclusive medir menos de 1 centímetro. Mientras que la del lado derecho es mucho más larga y va a drenar esa la vena renal principalmente. En el lado derecho vamos a tener de que entre el 20% pueden haber venas aberrantes o diferentes variaciones anatómicas que son importantes a tener en cuenta a la hora del abordaje quirúrgico. Por eso les traje este estudio que es muy interesante, es un estudio que se realizó el año pasado y se publicó este año. Es un estudio en el cual se hizo una descripción quirúrgica del drenaje venoso de las glándulas suprarrenales en 40 cadáveres. Esto se realizó básicamente porque en el diagnóstico del aldosteronismo primario hay que diferenciar si ese aldosteronismo es unilateral o bilateral. Eso se hace mediante el muestreo venoso de la glándula suprarrenal. Para ello hay que canularla. Sin embargo, la tasa de éxito en el que uno canula
estas glándulas suprarrenales es solo el 74%, lo que implica que pueden haber muchas complicaciones y efectos adversos en este procedimiento. Entonces, ellos querían estudiar cuáles eran esas variaciones anatómicas que hacían que esa canulación fuera muy compleja. ¿Ellos qué fue lo que encontraron? Con respecto a las diferencias de longitud, como ya lo habíamos explicado, en el lado derecho teníamos una longitud mucho más corta. Ellos dijeron promedio 9 milímetros, mientras que la del lado izquierdo de 21. Y si se dan cuenta, las variaciones anatómicas del lado izquierdo fueron muy pocas, ya que el 100% llegaron a la vena renal izquierda, con la salvedad que el 90% lo hacían después del drenaje de la arteria frénica inferior y un 10% sin la presencia de ella. Mientras que en el lado derecho hubieron varias variaciones. La más común era que llegara a la cara posterior de la vena cava inferior, porque como les había explicado al inicio, la glándula suprarrenal hay una porción que está por detrás de la cava. Había otra que llegaba al borde lateral y un 2.5 que era la menos común que describieron, que era que había un tronco común a la cual llegaba esta vena renal derecha junto con una vena hepática derecha accesoria. Esta es unas fotos que ellos publican en este artículo y como vemos en esta primera imagen tenemos aquí el hígado, la vena cava inferior y aquí vemos cómo va llegando la vena suprarrenal drenando al borde lateral de la vena cava. Esta es nuestra glándula suprarrenal derecha. Y esta es la que ellos describieron, describieron en menor medida, que es la presencia de un tronco común. Aquí esta es la vena cava, este es el hígado y como vemos viene nuestra vena suprarrenal derecha y aquí una vena accesoria hepática derecha y juntas drenan a través de un tronco común a la vena cava inferior. Entonces, como nos damos cuenta, el drenaje de la vena, de las glándulas suprarrenales, específicamente de la que es del lado derecho, es muy variado. Podemos prácticamente que tener drenajes desde la vena suprahepáticas hasta la vena renal derecha. ¿Cuál es la importancia de esto a nivel quirúrgico? Uno, que al ser una vena muy corta, el control vascular puede ser un poco complejo a la hora de abordar la glándula suprarrenal derecha. Y dos, que hay que siempre tener en mente que, pues, digamos, es muy variada el drenaje venoso y por lo cual hay que buscar todas esas variaciones anatómicas. Con respecto a la inervación de las glándulas suprarrenales, tenemos una inervación simpática y una por el vago. Aquí la de resaltar es la simpática porque es la que le va a dar la función a la médula de la glándula suprarrenal a través de una inervación de una de una neurona pregangliónica, la cual la estimula a liberar las catecolaminas. Y con respecto al drenaje linfático, tenemos dos drenajes linfáticos, uno que es de la cápsula y uno que es de la médula. Estos van a drenar a los ganglios aórticos laterales y preaórticos. Por lo tanto, en los abordajes quirúrgicos de los cuales yo estoy sospechando alguna neoplasia de la glándula suprarrenal son muy importantes a evaluar. Recordemos que todo este drenaje iba a los troncos del drenaje linfático en el retroperitoneo a la cisterna del quilo y ahí se iban por el conducto torácico al mediastino posterior. Por lo tanto, los tumores de las glándulas suprarrenales tienen mayor prevalencia por metástasis a la parte posterior del mediastino. Y esto, para finalizar, solamente quería como integrar lo que hablamos del retroperitoneo con respecto a la glándula suprarrenal. Aquí voy a escribir brevemente cómo es un abordaje abierto de una glándula suprarrenal teniendo en cuenta estos planos del retroperitoneo de los cuales acabamos de hablar. Generalmente el abordaje de las glándulas suprarrenales se hace a través de una incisión subcostal. Y vamos a tener unas maniobras para hacer un abordaje del lado derecho y un abordaje del lado izquierdo. Con respecto del lado derecho, vamos a tener que hacer una liberación del ángulo esplénico del colon y una medialización del lóbulo hepático derecho. Y vamos a tener que hacer la maniobra de Kocher, la cual ya les había explicado, en la cual se hace una incisión por el borde lateral de la segunda porción del duodeno y con ello exponemos la parte posterior del duodeno y la cabeza del páncreas. Y aquí tendríamos expuesto lo que es la vena cava inferior, la glándula suprarrenal, el riñón y el hilio renal. Mientras que del lado izquierdo lo que tenemos que hacer es una sección del ligamento gastrocólico
Vamos a tener que acceder a esa transcavidad de los epiplones. Como les había dicho, la glándula suprarrenal está posterior a esa transcavidad y con ello, haciendo una sección de ese retroperitoneo en la cola del páncreas, vamos a tener acceso a la glándula suprarrenal izquierda y al riñón específicamente. Y bueno, eso sería todo lo que tenía para contarles acerca de la anatomía del retroperitoneo y la glándula suprarrenal. Quedo atento a cualquier comentario o pregunta que tengan. Quedó reflejado pues la revisión que hiciste y un buen manejo del tiempo. Hay una precisión pues que debo hacer, y es que cuando estamos preparando la charla, cuando uno ve retroperitoneo y suprarrenal, en la forma como tradicionalmente pues hablamos del retroperitoneo, que lo hacemos con relación al trauma, parecieran dos temas completamente distintos y cuya única relación en realidad es que la suprarrenal es retroperitoneal. Pero entonces lo que hicimos, pues porque ya el tema estaba asignado así, fue tratar de hablar de los aspectos más importantes del retroperitoneo que nos sirviera como parte del abordaje de los problemas de la glándula suprarrenal, específicamente de los abordajes. Y en eso creo que lo hiciste pues muy bien, quedó muy completa la forma como lo expresaste. Sé que tienen para decir el resto de... La maniobra dar un paso antes para llegar al tiempo. Todos los órganos faltan para llegar a la zona 1. Ese es el macros. Y nosotros no lo, y se describió con base trauma, las lesiones aórticas. Y dos, recordar que creo que ayer John también lo tocaba muy bien, era que también por el trauma, recordemos que ya tenemos clasificación de las zonas retroperitoneales, obviamente no aplica para esto, es como manera de recordar que hay una zona 4 y 5. En la zona 1, pues ya sabemos, se supra y misocólica. La zona 4 es la zona del ilio hepático y la zona 5 es la zona perihepática. Esto es más aplicado a trauma que otra cosa, pero también no pues esa nueva clasificación de zonas retroperitoneales. De resto, me pareció una charla bien estructurada, ordenada, organizada, y para un tema que no es fácil para un RN. Y me lo daró un poquito. Gracias, pues. No es fácil para nadie. Tan amplio, tan difícil, todas las relaciones que tiene con los abordajes quirúrgicos en diferentes patologías y tratar de acercarse que ya hay abordajes por mínima invasión, abordajes en trauma, todo lo ganglionar que lo presentaste muy bien. Yo lo único que tengo que decir es que creo que hasta los pelados entendieron anatómicamente cuál era la importancia del retroperitoneo y fue muy agradable la charla. Muy bien presentada, Alejo. Muchísimas gracias. Vale, gracias, profe. ¿Algún comentario en el auditorio virtual? No. Listo. Entonces damos por terminada la charla. Muchas gracias a todos.